¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos como siempre a Convergencia. Un servidor de ustedes, Max Torrico, les envía un prieto abrazo a todos y agradecido como siempre por la deferencia y preferencia de vernos todos los días en este horario de 21 a 22:00. La primera noticia que les voy a dar es que ya tenemos un nuevo fiscal general del Estado. El más cuestionado seguramente, porque tenía vínculos se decía, con el narcotráfico, se decía que tenía problemas y algunas cosas con la policía, muy denunciado por Rolando Cuéllar, el diputado Cuéllar, además por otros sectores igual, pero no sé si han sido especulaciones o los que han manejado el nombre de Roger Mariaca han sido muy protervos simplemente. Tal vez puede ser que sea un excelente profesional, pero el nuevo fiscal general del Estado es Roger Mariaca. Inmediatamente las redes sociales, como de costumbre, revientan con mensajes. Dicen que es muy afín a Evo Morales, no sabemos si esto es cierto o no, en fin, pero este país es un escenario de puras especulaciones y de puros sobreentendidos. Pero, de todas maneras, concluyó la elección del fiscal general del Estado. Todos pensaron de que no se iba a elegir al fiscal general del Estado porque se requería 2/3 de voto. En la primera ronda, amplia mayoría de Roger Mariaca, pero no tenía 2/3 de voto. La segunda vuelta, sí, consiguió los 2/3 de voto. Ahora, lo que se viene es las elecciones judiciales. Ojalá que no se vuelva otro berenjenal. Ojalá que se lleve adelante las elecciones y que se cumpla lo establecido en materia electoral para este mes de diciembre. Caso contrario, sería funesto para el país que estemos jugando con la democracia, porque si no hay elecciones para el tema de las elecciones judiciales, vamos a tener problemas para las futuras elecciones generales del 17 de agosto. Porque eso por lo menos ya nos han anticipado algunos vocales del Tribunal Supremo Electoral. Puede correr el riesgo las elecciones judiciales, decían, y por ende también las elecciones generales y por lógica consecuencia las elecciones subnacionales del 2026. No quisiéramos esto. El cronograma está: 12 de abril 2025, convocatoria de elecciones generales; 17 de agosto 2025, elecciones generales; y balotaje, 19 de octubre también 2025. Y 8 de noviembre estaríamos posesionando al nuevo gobierno, al presidente y vicepresidente de este país. Esperemos que esto se cumpla y en 2026 las elecciones subnacionales para elegir gobernadores y alcaldes en todo el país. Bueno, el país realmente está en un escenario que nadie podría describirlo o sacarle una real radiografía de lo que está pasando. De la multicrisis en el que hemos vivido mucho tiempo, hemos pasado a la policrisis. En este momento Bolivia es un país en policrisis. Y para colmo de males, se ha profundizado la violencia, la soberbia, el descalificativo permanente entre iguales. En particular, en este país los políticos piensan que son enemigos, no antagónicos, y por otro lado, los que hacen problemas al país parten primero afectando un departamento como es Cochabamba. De verdad, todo el tiempo el departamento de Cochabamba es el que sufre las consecuencias en materia económica, porque así se le ocurre a un determinado grupo político o a un determinado líder político paralizar este país, bloquear este país. El afectado es Cochabamba. Los otros departamentos, si bien tienen algunos bloqueos, pero no tienen paralizado, no tienen su departamento secuestrado, como el caso Cochabamba. Somos rehenes de los caprichos, de las angurrias de poder de muchos políticos en este país.
lamentablemente. El paro, el bloqueo, mejor, está ahí. Cochabamba está completamente inmovilizada. Hay otros departamentos que sí tienen algún bloqueo, pero no es como el caso de Cochabamba. A nosotros nos han rodeado, somos rehenes, estamos secuestrados y sin embargo sufrimos nomás ese famoso síndrome de Estocolmo. Siempre estamos eligiendo a la misma persona o a las personas que nos agreden. Síndrome de Estocolmo, les decía, porque nos enamoramos de nuestros torturadores, lamentablemente. Y con seguridad, si vienen las elecciones este 17 de agosto próximo, con seguridad vamos a volver a elegirlos. Esa es la característica. Por eso es importante borrar del escenario el tema de la desafección política. Eso nos hace mucho daño. El no me importismo, el pesimismo nos hace mucho daño. Tenemos que empezar a preocuparnos e involucrarnos en los temas políticos en este país. Realmente preocupante. Esta noche tengo como invitado especial al doctor José Carlos Sánchez Verazaín, precandidato a la presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia y obviamente un joven que emerge para cambiar las estructuras de este país. Creo que este país necesita renovación, cambio, y ustedes saben, se cambia todo lo que no sirve, todo lo que está mal, y tenemos que apuntar a aquello. Este país necesita sangre nueva, nuevas generaciones profesionales con aptitudes y con capacidades para transformar este país, cambiar las estructuras definitivamente en todos los niveles. Caso contrario, vamos a seguir en el mismo escenario, en el mismo círculo vicioso, con aquellos que mucho daño le han hecho al país. Así que les voy a dar la cordialísima bienvenida, las muy buenas noches al doctor José Carlos Sánchez Verazaín. José Carlos, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar en su programa. Un saludo a Cochabamba y el país entero. Bueno, ¿cómo estás viendo la crisis política de este país? ¿Qué hacemos? Estamos a expensas de caprichos, enfrentamiento entre iguales, llámese Luis Arce Catacora o llámese Evo Morales, pero ellos son los que generan la tensión, la crisis en este país. Hasta acá, por lo menos, el país está perdiendo muchísimo dinero y están estrangulando a un departamento que se llama Cochabamba. Hay que partir del principio de que estamos debilitados económicamente todos los bolivianos. En este momento tenemos problemas con los dólares, las filas en los surtidores para obtener gasolina, diésel son impresionantes. Cochabamba está rodeada, eso le afecta en la economía no solamente a nivel local, sino también afecta al país entero. Se pierden millones de dólares. Lo que aquí tiene que acontecer es que el presidente y el gobierno tomen medidas económicas cuanto antes, porque cada día que pasa las medidas para solucionar esta crisis económica van a tener que ser más radicales, porque el problema se va ahondando. Cada día que pasa tenemos mayor déficit fiscal y eso es pérdida y pérdida para el Estado y eso nos va afectando. El aparato estatal está muy crecido, han despilfarrado la gran cantidad de millones de dólares que teníamos por concepto de los ingresos del gas. Por ingresos de gas se tiene un promedio de 60.000 millones de dólares que no sabemos dónde está. Reservas internacionales netas tenemos casi nada, están por los 1.600 millones de dólares aproximadamente en este momento, de los cuales la gran mayoría están en reservas de oro y está por los 150 millones apenas de efectivo. Todo eso nos da una inseguridad económica atroz. Y este problema, que es distractivo entre Luis Arce, el presidente, y Evo Morales, es muy distractivo porque lo utilizan como show mediático. Todos los medios de comunicación, fíjense cuando vean en otros horarios, otros programas informativos, el eje central son Evo y Arce, Arce y Evo. Y nadie habla de las soluciones al problema económico que estamos viviendo todos. La mora en la banca, el problema de la inflación, cuando la ama de casa o cualquier persona va a comprar los alimentos al mercado, al supermercado, el dinero ya no alcanza para la misma cantidad. El problema del arroz, por ejemplo, ha subido una barbaridad, está en más de 500 bolivianos el quintal. Entonces tenemos ya problemas hasta de contrabando hacia el otro lado, están llevando mercadería
de Bolivia al Perú, a la Argentina y así sucesivamente, y también de vuelta, y estamos en problemas económicos terribles. Lo del gravamen arancelario no han tocado, yo he hecho propuestas. Desde el año pasado yo propuse que haya un gravamen arancelario para las importaciones que sea único. ¿Para qué? Para luchar contra el contrabando. ¿Para qué? Para evitar que hayan procesos contra los importadores, procesos innecesarios, persecuciones administrativas y judiciales innecesarias, y sobre todo para que baje el precio de muchos bienes, entre ellos, que fui específico en eso, hice un estudio técnico, poner un gravamen arancelario único y darle una amnistía de gravamen, por ejemplo, a los vehículos, porque tenemos en Bolivia una particularidad. Somos un país que tiene una economía precaria, pero los autos son muy caros en relación a otros países, y la razón es que el gravamen arancelario para los vehículos es muy alta. Entonces tenemos micros, tenemos carros del servicio público que deberían haber tenido una amnistía por lo menos de 2 años y un gran financiamiento para que todos los que están en ese rubro, que es lo que he planteado, puedan renovar el parque automotor con unos precios espectaculares que estarían casi en la mitad del precio actual de un vehículo 0 kilómetros. Y eso beneficiaría a toda la población, pero todas estas ideas no las hace el presidente ni ningún gobernante que hemos tenido en el pasado. No, yo he pasado una carta incluso al presidente haciéndole este planteamiento técnico, me ha respondido vía el Ministerio de Finanzas y me ha dicho que eso es una atribución, además erróneamente, me ha dicho que eso es una atribución de la Asamblea Legislativa y que yo debería haber planteado esa propuesta a la Asamblea Legislativa. Lo paradójico es que ahora él, vía decreto supremo y en uso de sus atribuciones, habla de tocar gravámenes arancelarios, por ejemplo, para el tema del arroz. O sea, ahí sí él se declara con competencia, pero para beneficiar al transporte público y al transporte privado se declara sin competencia, y lo tengo por escrito. Entonces, hay incoherencias que se ven en la clase gobernante que nos impulsan a decir, ya basta de estos señores. O sea, los que tratamos de hacer un planteamiento lógico, jurídico, económico, bien pensado, con equipo de profesionales y viendo las necesidades de la población, no somos escuchados. Entonces, ante esta necesidad surge la obligación de empezar a participar en política. Y ese es el llamamiento que hago a todos los cochabambinos y a todos los bolivianos. Tenemos que inmiscuirnos en la política, nos guste o no nos guste, porque así como nos tienen mal estos tipos que nos gobiernan, pues es porque nosotros no hacemos nada. Nos conformamos con asistir a votar y ni siquiera en muchos casos se sabe exactamente por quién están votando, van a la tendencia. Entonces manejan unas cuantas encuestas y tienen la tendencia. El claro ejemplo es el voto útil por el inútil que yo le digo. Eso es lo que ha pasado con Carlos Mesa en la anterior elección. ¿Dónde está Carlos Mesa? ¿Dónde están sus parlamentarios? Hay algunos que están haciendo su trabajo, pero la mayoría de ellos no. Entonces no tenemos una oposición real y encima tenemos que lograr un cambio radical en la manera de pensamiento. Hasta aquí hemos comido comunismo, tendencia al comunismo, movimiento al socialismo, donde han empezado ya desde hace varios años a mezclar los órganos de poder. Es decir, han violado la Constitución al no respetar la independencia de los órganos de poder. Tenemos un Tribunal Supremo Electoral que va sacando calendario electoral, ampliación de fechas, de plazos para los partidos políticos, de acuerdo al avance interno del movimiento al socialismo. Entonces, ahí se ve que hay un partido que tiene mucha más influencia que el resto de los partidos, lo cual ya está mal. Es un elemento que afecta a la independencia de los órganos de poder, porque los partidos políticos son el instrumento para llegar al órgano ejecutivo, al órgano legislativo, pero se está inmiscuyendo en el tema del Tribunal Supremo Electoral y eso está muy mal. Luego tenemos que el Ejecutivo empieza a mandar sobre el Judicial. ¿Sí? Y todos lo saben, o sea, dicen, es una barbaridad, el presidente debería meter preso a Evo Morales. O sea, ya está en el chip de la población que el presidente es el que tiene que manejar a los fiscales o a los jueces, y eso está muy mal. Aquí no es que el presidente Luis Arce o sus ministros tienen que meter preso a Evo Morales, aquí es que el Ministerio Público, al no haberse presentado Evo Morales a una declaración informativa, tiene que ejercer lo preceptuado en el Código de Procedimiento Penal y de acuerdo al mandamiento de aprehensión para sentarlo a declarar, pues tiene que ejecutar. Y para eso puede utilizar la fuerza pública y a la policía.
Así de sencillo. La población no puede seguir pensando que es el presidente o los ministros que se tienen que atrever a meter a Evo Morales. Esta es una clara muestra empírica de la práctica, de lo que escuchamos todos los días, de que los bolivianos nos hemos acostumbrado a que el órgano ejecutivo mande sobre los otros órganos de poder. Ahora, la gran pregunta, José Carlos, la población que nos está viendo, la población que te está viendo, tiene un concepto medio raro. Según su lectura, piensa que el país simplemente está secuestrado, está tomado por el movimiento al socialismo. Ese mensaje nos los han hecho entender tanto el sector de Luis Arce Catacora cuanto el de Evo Morales Ayma. Evo Morales, ¿qué dice? Que él va a resolver el problema económico de este país, que él va a ser el próximo gobierno de este país y además ahora, con sus bloqueos, sus movilizaciones, ya no le están pidiendo absolutamente nada. En principio, la primera medida que querían ellos era que Luis Arce Catacora haga desaparecer todos los procesos contra Evo Morales y lo que tú decías, colisionante con la legalidad, todos los procesos contra Evo Morales y los mandamientos que seguramente se han extendido, porque se comenta en las últimas horas de que ya hay orden de captura contra Evo Morales Ayma. Pero ellos ya no piden nada. En las últimas horas, hace un par de horas, ahora piden la renuncia. No quieren saber ya de nada, quieren la renuncia de Luis Arce Catacora y obviamente del vicepresidente. Además, han planteado que se empiece a activar el tema migratorio, que empiecen con la alerta migratoria contra Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, Edgar Montaño, Eduardo del Castillo, se habla del ministro César Siles y de Marianela Prada. Según esto, no van a levantar el bloqueo mientras no renuncie Luis Arce Catacora. ¿Tú crees que va a abdicar Luis Arce Catacora o va a capitular simplemente? Yo les voy a decir lo que nos encantaría a todos los bolivianos. Quisiéramos que llame a elecciones Luis Arce o que se vaya, porque la situación económica es un desastre. Y Evo Morales no puede ser candidato. O sea, todos están en su imaginario, Evo está peleando para poder ser candidato y lo quiere sacar a Luis Arce. Es ilegal que Evo Morales vuelva a ser candidato y todos tienen que estar permitiendo o diciendo, wow, el Tribunal Constitucional va a cambiar de criterio porque Evo va a meter a su gente en las elecciones judiciales del 1 de diciembre y le va a torcer el brazo a Arce. No pueden existir estas opciones. Los bolivianos tenemos que tener en claro que en la época de vacas gordas, Arce y Evo Morales han despilfarrado el dinero. Y los que han administrado mal la época de vacas gordas, cuando teníamos plata, gracias a los ingresos por la exportación de gas, no puede ser que vuelvan y sean ellos los que ponen la solución. El mejor ejemplo de que no son solución es la administración de Luis Arce, que fue el ministro de Economía de Evo Morales. Tenemos que cambiar la lógica. No puede ser que si renuncia Arce o llama a que se adelanten las elecciones, la otra opción sea Evo Morales. El país entero tiene que estar seguro que el movimiento al socialismo ya está debilitado porque las personas han empezado a abrir los ojos y el trabajo que tenemos que hacer es justamente demostrar científica y empíricamente que Evo Morales ha administrado un desastre el país en lo económico y que su cómplice de esa mala administración ha sido el ministro de Economía, que en este momento es el presidente de Bolivia, Luis Arce. Esa pelea entre los dos tiene que servir para que se vayan los dos. Y para que se vayan los dos va a tener que ser en elecciones porque ellos van a querer forzar la legalidad. Después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya ha declarado y existe una sentencia del 31 de diciembre del año pasado, que además es vinculante en mi criterio, de que Evo Morales no puede volver a candidatear. Por el otro lado, tenemos el otro elemento esencial en la democracia de los falsos opositores. Entonces, el 2025 vamos a tener que enfrentarnos a ese grupo de falsos opositores que han sido socios políticos y le han hecho el juego al movimiento al socialismo, ya sea con Evo Morales o con Luis Arce. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos el escenario de los falsos opositores, a los que los llamo dinosaurios, otros les dicen tradicionales y que los sabemos quiénes son y que todos los conocemos, y tenemos a los del movimiento al socialismo que ya nos han gobernado desde el 2006 con una interrupción de un año de Yanine Áñez, que ha sido un error histórico porque fue su gobierno captado y llenado de puro operadores del movimiento al socialismo, más falsos opositores.
que ha metido ahí a ministros que lo único que han hecho ha sido corrupción y le han hecho el juego al MAS. ¿Por qué no eliminaron la personería jurídica del movimiento al socialismo? ¿Por qué no persiguieron con auditorías técnicas económicas el mal manejo económico? Han tenido un año para hacerlo. ¿Por qué? Porque pactaron. Y los bolivianos no podemos ser tontos, dejemos de ser inocentes. Todos estos señores de la vieja clase política, los dinosaurios, han pactado en determinados momentos con el movimiento al socialismo. Y eso está documentado en parte de un libro que he publicado titulado Cambio Responsable, y también en otras obras y en la prensa, y pueden googlear. ¿Cómo es que se llega a la Constitución del 2009? ¿Cómo es que se amplía el plazo de la Asamblea Constituyente? ¿Quiénes tenían la mayoría en el Senado del 2006 adelante durante el primer gobierno de Evo Morales? Y con la mayoría de oposición del Senado, Evo Morales ha sacado las leyes que ha querido. Miles de justificativos seguramente los van a tener y los van a ir planteando, porque todos esos señores de la vieja guardia política van a volverse a presentar el 2025. Imagínense, vamos a volver a mirar en la boleta, si no hacemos nada, a los mismos rostros, a los mismos personajes que están en esa boleta desde hace 30 años. Entonces no hay renovación en la clase política, tenemos que hacer algo, y eso es metiéndonos a participar, y esa es la lucha. Para tratar de renovar tenemos que arriesgarnos y tenemos que participar los que no hemos estado en política, porque nadie nos va a dar la oportunidad de cambiar nuestro país así nomás. Ninguno de ellos se va a retirar de manera voluntaria, porque ellos ya se han acostumbrado a vivir tantos años de la política, y lo que tenemos que hacer es llamar a personas que no han vivido, que no han comido de la política. Y ese es el esfuerzo. Entonces, pensar en que Evo Morales va a pedir ahora, ya ha pedido con su gente a través de los bloqueos que se vaya Arce, pero que se vayan los dos. Si uno se va porque renuncia, porque Evo lo va a hacer renunciar, o porque la situación económica de Bolivia está tan mal que ya no va a ser sostenible este asunto, el otro también tiene que irse, porque de todas maneras no va a poder participar. Y además hay que sumarle a eso los delitos penales que están en la vía ordinaria por los que está siendo investigado. ¿Qué es lo que va a pasar? Una vez más él va a ganar la pulseta y los fiscales y los jueces van a tener miedo. Es que esto es un desastre. No hay Estado de Derecho. ¿Qué es el Estado de Derecho? Es el principio de respeto a la legalidad, a las leyes, a la Constitución, que manda un orden, un procedimiento para actuar. En Bolivia ya no tenemos eso. Y como no tenemos eso, se abren las puertas de la corrupción. Y cuando se abren las puertas de la corrupción, se pierde el dinero y aparecen nuevos ricos que han ocupado cargos políticos, que han sido servidores públicos, funcionarios públicos, que no le han servido al pueblo, que no han funcionado adecuadamente, pero que han entrado pobres y han salido ricos. Todo eso es lo que tenemos que cambiar. Cuando nosotros, el Frente Conservador Liberal Boliviano, ganemos las elecciones del 2025, vamos a auditar todos los gobiernos del pasado y a todos los funcionarios del pasado, porque esto no se puede quedar así. Y los que se hayan apropiado de dineros del país van a acabar en la cárcel y no van a poder escapar, porque existe Interpol, porque existen otros países que también le están dando un vuelque a este tema político, y hay que cambiar la línea ideológica y la línea política en el país. Una pequeña pregunta. Tocaste el Frente Conservador Liberal Boliviano. ¿Es subsidiaria de algún partido político de carácter internacional, o simplemente es una idea que se ha gestado, se ha germinado en Cochabamba y el país? Bueno, este Frente Conservador nace de la necesidad de volver a plantear la existencia de Dios en el país, la patria, la familia y la libertad. Estos 4 elementos son esenciales, porque ¿qué es lo que han hecho en la Constitución del 2009? Nos han vuelto laicos. Entonces, al no haber Dios, al no haber una creencia en un ser supremo, los valores morales también se han ido bajando. Prueba clara de eso es que tenemos un expresidente investigado por delitos tremendos, que son castigados incluso a nivel mundial por cualquier organismo internacional, y ahí lo vemos, es un desastre, a todos nos desgarra las vestiduras. Ahí lo vemos, es un desastre, a todos nos desgarra las vestiduras el enterarnos que existe la posibilidad, presuntamente, de que es un ser de ese estilo. Entonces tenemos que tener presente en el país a Dios, luego a la patria, porque es donde estamos, es donde vivimos, donde crecemos. Mucha gente incluso puede no tener la nacionalidad boliviana por haber nacido aquí, pero vive aquí.
Entonces su patria es Bolivia y ama este lugar, ama la gente, ama la tierra donde está viviendo. Y la familia, que es algo muy importante que siempre lo he tocado y está en el libro Cambio Responsable. La familia es el núcleo de la sociedad. Tenemos que rescatar la familia, tenemos que evitar que se disgregue, tenemos que generar las oportunidades de trabajo en nuestro país para que no tenga que viajar el papá o la mamá y dejar a los niños y la familia se separe. Y ahí las sociedades se hacen más débiles. Y la libertad en cuanto a lo económico, necesitamos libre comercio, necesitamos achicar el aparato estatal para poder generar riqueza en lo privado y que cualquiera de nosotros pueda tener un emprendimiento, cualquiera de nosotros pueda ser el propio jefe y si decide ser trabajador de alguna otra persona que tiene algo más de capital o un emprendimiento más avanzado, que tenga la libertad de trabajar ahí o de trabajar en otro lugar, que tenga muchas opciones. Ese mismo planteamiento escuchamos en el Brasil con Jair Bolsonaro. ¿Algo tienen que ver con Jair Bolsonaro? Porque sería importante conocer aquello, porque ese planteamiento que tuvo Bolsonaro en el Brasil revolucionó. Por eso llegó él abruptamente, sin tener, digamos, la antigüedad o el trabajo que muchos políticos quisieran hacer y tener. Precisamente el Frente Conservador Liberal Boliviano nace del Frente Conservador del Brasil, del expresidente Jair Bolsonaro. Este es el primer medio donde anuncio este asunto. Tenemos el respaldo desde allá, con todas las políticas públicas y con la línea de pensamiento conservadora y vamos a seguir avanzando. Este pensamiento conservador no solamente está en el Brasil, también está en El Salvador, está en Estados Unidos con Donald Trump y está muy vinculado también a la línea de pensamiento del presidente de Argentina. Pero nuestro frente nace en Brasil bajo esa doctrina. Bueno, obligación mía preguntarte, ¿qué pasó con Tercer Sistema? ¿Qué pasó? Porque José Carlos Sánchez Verazaín poco menos que lo reposesionó a un partido político que no tenía absolutamente una vigencia trascendental como la que tuvo en la última época. Y luego de eso, sorpresivamente vimos que no está más José Carlos Sánchez Verazaín con el Tercer Sistema. Y lo peor de todo es que hoy nos enteramos de que especialmente en muchas ciudades, provincias y departamentos del Oriente, hay mucha gente que está renunciando y se van en grupo del movimiento Tercer Sistema, renunciando masivamente. ¿Qué problema hubo? ¿Qué es lo que pasa con este movimiento? Bueno, lo que sucede, yo siempre voy a defender a la militancia del movimiento Tercer Sistema, como siempre lo he dicho, son personalidades muy sanas, son gente que tiene nobles ideales y la ideología del movimiento Tercer Sistema es de libertad, autodeterminación, soberanía, estar por encima de la izquierda y la derecha para lograr una inclusión entre el campo, la ciudad, los pueblos indígenas originarios, los mestizos de las ciudades, y esa unidad va a seguirse trabajando con el tema del conservadurismo en el que ahora estoy. ¿Por qué? Porque los conservadores también buscan rescatar las culturas de los ancestros, rescatar las culturas, los usos y costumbres de los pueblos indígenas originarios con la creencia que tiene cada sector. Entonces no hay una distancia ideológica muy marcada. La diferencia es que aquí se pone primero a Dios y luego son cosas similares con lo que se pensaba en el movimiento del Tercer Sistema, en la ideología y en todos los libros. ¿Por qué yo me aparto del movimiento Tercer Sistema? Porque hubo ciertos acercamientos de personalidades que eran muy ligadas al movimiento, al socialismo, y yo abiertamente, desde el primer día que ha aparecido en medios de comunicación, me he declarado anticomunista. No me gustan esas políticas del MAS, del movimiento al socialismo, que miren cómo nos tienen en este momento. Entonces, al ver personalidades que fueron vinculadas al movimiento al socialismo y que querían sumarse a título de alianzas, entre comillas, con el movimiento Tercer Sistema, el partido habría dado un viraje un poco hacia ese lado y eso a mí no me gustó porque los principios no se negocian. Y si los principios no se negocian, yo soy anticomunista, no puedo concatenar mis ideas con personas que querían entrar al partido, que querían hacer una alianza con esos pensamientos de izquierda radical. Entonces yo preferí dar un paso al costado, no pelear internamente, a pesar que los estatutos del partido y los resultados de los distintos ampliados que me daban un apoyo de la militancia que yo valoro mucho,
y que por eso les tengo un gran cariño también, porque nos llegamos a entender bastante bien, me apoyaban y podía haber peleado internamente, prefería hacerme a un lado para no generar esos problemas internos y pues que siga nomás su curso con los que quieran estar en esa línea de pensamiento. Ahora, eso no significa que el partido es un partido que va a seguir esa línea. Yo creo que los que se han quedado ahí pues pelearán de acuerdo a la normativa interna que tienen para hacer respetar sus ideales y sus principios. Te digo esto porque me voy a ir, digamos, al grano. Por ejemplo, en Riberalta se han ido en bloque, y renuncian en bloque, y creo que no se queda ninguno. Entonces es un grupo, un bolsón importante en materia política y democrática en este país, que obviamente no tendría que estar por ahí boyando, digamos. Sí, lo que pasa es que las necesidades del país y los tiempos electorales apremian. Y la velocidad con la que se estaba moviendo la directiva nacional del Movimiento Tercer Sistema era muy lenta y estaba muy supeditada a lo que pueda suceder con las peleas internas del movimiento al socialismo, con lo que pueda suceder con la coyuntura del país. Y eso yo pienso que no le ha debido gustar al resto de la militancia, al igual que a mí. Entonces yo fui el primero en irme, yo no pedí que el resto se vaya, pero automáticamente están cambiando de rumbo. No solamente ha renunciado a la directiva de Riberalta, también ha renunciado a la directiva departamental de Santa Cruz. Y así algunos otros militantes que no lo han publicado. Pero lo esencial aquí es que los principios no se negocian. Yo siempre me he declarado anticomunista y me voy a mantener en esa línea. Los principios de libertad, autodeterminación y soberanía que estaban puestos en la ideología y que están puestos en la ideología del Movimiento Tercer Sistema siguen en mí. El principio de inclusión del campo y la ciudad y de que todos somos iguales y que podemos generar una nación boliviana siguen en mí, porque esos son elementos que yo saqué de la ideología del partido que me acogió y que me invitó. Y ahora lo que vamos a hacer es hacer crecer el Frente Conservador Liberal Boliviano para rescatar todos esos elementos e enriquecer lo que es Dios, patria, familia y libertad, para tener pensamientos, seamos francos, basta de ladrones, basta de tipos que violan la Constitución, que violan a personas, que se encubren entre ellos, basta de ese izquierdismo radical que se tapan los delitos unos a otros. Tenemos que ganar la próxima elección y los vamos a meter presos a todos los que le han robado al país y a todos los que han cometido delitos. Yo sé que esto es difícil. Yo sé que es muy complicado y mucho más que he dicho en otros medios que no me voy a asociar con los dinosaurios, con ningún dinosaurio que le haya hecho el juego al movimiento al socialismo, porque esos son falsos opositores. Y sé que me arriesgo al decir eso. Y me arriesgo porque todos ellos van a hacer sus llamaditas internas por teléfono entre ellos, porque toditos coordinan. Van a hacer su juntucha y van a evitar que la gente nueva pueda hacer su propia alianza y participar. Y ahí viene la mafia de los partidos políticos con las que nos tenemos que enfrentar. No estoy diciendo que todos sean mafiosos, pero la manera de manejar la política en nuestro país siempre ha direccionado a que no haya renovación y que existan las mismas caras de los falsos opositores en las boletas de votación y de los masistas. Y esa es la lucha, y el país entero tiene que saber. Si no va a haber candidatos de renovación, que hay unos cuantos que están intentando al igual que yo, y no vamos a podernos unir, es por esas jugadas de los viejos políticos. Ahora, el país está convulso, el país está en una septicemia, no sé si vamos a salir de esto, pero acá la gran preocupación. El presidente Luis Arce Catacora será que no entiende de que es el primer hombre de este país, es el presidente del Estado, se dará cuenta que tiene el poder en sus manos, tiene el monopolio del poder. ¿Por qué está inmovilizado, según tu criterio, el presidente y su gobierno? Porque no pone orden absolutamente para nada en este país. No es posible que bloqueemos el país para tapar delitos de carácter personal. Es más, estos mismos grupos, me estoy refiriendo a la de Evo Morales, al Pacto de Unidad, en las últimas horas han pedido alerta migratoria, arraigo para el presidente, vicepresidente y varios ministros. ¿Quién va a activar esto? Hoy ha sido electo el nuevo fiscal general del Estado, le correspondería al Ministerio Público. En materia legal, ¿tú crees que esto funciona o no funciona? En principio se habló de esto para Evo Morales, alerta migratoria y arraigo.
Ahora resulta que los que piden esto también son los de la acera del frente. Lo que pasa es que la alerta migratoria y el arraigo proceden cuando existe una investigación penal sobre la autoridad o sobre cualquier persona. A ver, los de el ala de Evo Morales están pidiendo alerta migratoria para Luis Arce como si lo dieran ya por fugitivo. Entonces es un enfrentamiento prácticamente absurdo. Ahorita deberíamos preguntarnos cómo es que van a desbloquear Cochabamba o qué es lo que quieren. No hay Estado de Derecho, no hay fuerza pública. ¿Qué está haciendo la policía? ¿Por qué no detiene a los bloqueadores? Cuando nosotros estemos en el gobierno no va a haber bloqueos. He visto a algún alcaldecito por ahí decir que va a plantear una ley para evitar los bloqueos. Eso es ignorancia pura y el país entero lo tiene que saber. La Constitución Política del Estado e innumerables sentencias constitucionales prohíben los bloqueos de acuerdo y en concordancia con los tratados internacionales y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando empiezan a afectar ese derecho de protesta, entre comillas, a la alimentación, a la salud, a la asistencia médica, al paso de medicamentos. Y ahorita que ya estamos más de 8 o 9 días con un bloqueo en Cochabamba, donde va a empezar a subir el precio de los alimentos o van a empezar a escasear. Ya ni siquiera tenemos gasolina a libre disposición y diésel no hay para nada. Y se escudan en que estamos bloqueados. Aquí no se necesitan más leyes, se necesita que se cumplan las que existen. Pero como decimos, no hay Estado de Derecho. Y ahí aparecen algunos que hacen payasadas con sus declaraciones a decir que se va a resolver planteando con leyes. Han debido ver en otros medios a quién me refiero. Pero bueno, ya basta de esos cuentos. Aquí el presidente, la policía y todos los que son competentes tienen que hacer respetar la Constitución. Pero ¿qué le estamos pidiendo a un personaje que no tiene idea siquiera siendo economista de cuáles son las 5 instituciones del capitalismo? Y voy a pasar a explicar qué son las 5 instituciones del capitalismo, porque a partir de ahí también Bolivia y todos los ciudadanos bolivianos tienen que saber que todos somos capitalistas y queremos libre mercado. El primer elemento, la propiedad privada. ¿A qué boliviano no le gusta tener propiedad privada? Al agarrarse nuestros dólares, los que tenían dólares, por suerte yo no tenía, en los bancos, y al desaparecer los dólares, ¿acaso la moneda no es propiedad privada? Los dólares que tenía la gente ahorrando en el banco y que los bancos no devuelven de pronto, es un atentado a la propiedad privada porque es su dinero. Entonces ya estamos mal ahí. Resulta que el gobierno, a través de los bancos, están violando la propiedad privada. Ahí ya están haciendo un atentado contra la libertad de todos los bolivianos y nadie les dice nada. El segundo elemento del capitalismo es el mercado libre. ¿De qué trata el mercado libre? Poder vender tus cosas o intercambiarlas como tú quieras, libre albedrío. Eso nos gusta a todos los bolivianos, ¿verdad? Pero no, pues los masistas han dicho liberales, neoliberales, han empezado a insultar a todo el mundo para meterle ese chip a la cabeza de la gente y que la gente crea que está mal el reclamar sus cosas. Propiedad privada, tus dólares, tus bolivianos, tu casa, tu bicicleta, tu carretilla, eso es propiedad privada. Mercado libre, el segundo elemento, que puedas intercambiar tus cosas, que puedas comprar, que puedas vender, que puedas hacer trueque. Nos están coartando ese derecho también estos comunistas. El tercer elemento, la competencia que tiene que haber al elaborar productos, al vender, pero no, ellos meten al Estado, empiezan a regular los precios, nos llenan de gravámenes arancelarios, nos persiguen con impuestos. ¿Qué hacen? Destrozan la propiedad privada. Entonces no permiten la libre competencia. Están yendo contra estas instituciones del capitalismo. División y combinación del trabajo. Ahora resulta que a mayor división y combinación del trabajo se tiene mayor producción, pero no hay industrias, no hay nada. Yo cuando fui candidato a la gobernación dije que en el Parque de Santibáñez se debería hacer una zona franca para atraer inversión nacional e internacional y que no se estén yendo. Hace años ya comenzó el éxodo, la migración. Las empresas cochabambinas empezaron a irse a Santa Cruz, a La Paz, y ahora el éxodo está mucho más fuerte. Ya esas empresas cochabambinas, cruceñas, paceñas y de otras partes de Bolivia se están yendo al Paraguay, se están yendo al Uruguay, se están yendo a cualquier lugar, porque aquí no hay seguridad jurídica. No se puede competir limpiamente porque siempre se tiene que meter el masismo a través del Estado a regular, a molestar, a meter impuestos y a perseguir. Para hacer cualquier emprendimiento son más de 10 pasos, más de 10 requisitos que se tienen que ir armando para finalmente salir a la venta de un producto.
Y eso es un desastre. Al día siguiente nos están persiguiendo. Entonces así no se va a generar un libre comercio. Y la cooperación social, que es que la sociedad se organice, que empiece a vender, comprar y avanzar, porque somos seres que nos realizamos en sociedad. Tampoco puede haber. Entonces, ese es el problema que tiene Luis Arce. Está yendo contra las leyes de la economía, más allá de que está yendo también contra la legalidad. Entonces resulta que él no conoce sus atribuciones. Muchos le han puesto un apodo como si fuera el muñeco de Evo. A ratos muestra que es el muñeco, a ratos no. Es un presidente timorato porque la economía no le acompaña en este momento. Está yendo contra las leyes del capitalismo, está yendo contra las leyes de la propiedad privada y nos está afectando porque no hay independencia de los órganos de poder. La economía está un desastre y todos queremos que llegue agosto del próximo año para renovar a esta clase política, porque ya no aguantamos más. Al inicio de la investigación decíamos, cuando Evo dice que se vaya Luis Arce, todos queremos que se vaya Luis Arce, pero que se vaya Evo Morales también, porque a ambos le han hecho daño al país entero. Bueno, definitivamente en materia económica este país, aunque no le guste al Ministerio de Economía o al gobierno, está ya en estanflación, así de claro y concreto. No hay vuelta. Tenemos ese escenario económico en el país. Uno. El otro, los comerciantes hoy salen y hacen declaraciones en el sentido de que van a empezar a marchar, van a empezar a ir a tomar instituciones como impuestos nacionales, los bancos, y no sé si eso está bien, pero los bancos, las gobernaciones y no sé qué sectores más. Pero lo preocupante es que la gente creo que está cansada, molesta con impuestos nacionales que prácticamente están asfixiando, estrangulando a los emprendedores pequeños, medianos y grandes de este país. Obviamente, no sé si tendrán razón, pero ¿cuál es tu criterio respecto a este tema de los comerciantes y el otro tema, el tema de carácter económico? Un poco que nos quieren dorar la píldora, de que hay un poquito de inflación, un poquito de desaceleración económica, que hay empleo, etcétera, pero definitivamente la palabra correcta es estanflación en materia económica en el país. Los comerciantes, los gremialistas tienen toda la razón y todo el derecho de reclamar a impuestos. Son un desastre. A ver, la Constitución Política del Estado sostiene que no se extinguen las deudas con el Estado. Entonces quiere decir que pasa el tiempo y este gobierno va a seguir persiguiendo. Entre los elementos para solucionar el tema de la crisis económica en Bolivia, yo he puesto que se tiene que ver un corto plazo, que ya es necesario, es urgente, donde también entra el tema de impuestos, que ahorita les voy a explicar. Tiene que haber un mediano y un largo plazo. Esa exposición la hice en la Universidad Mayor de San Simón, en un ciclo de conferencias sobre estos temas. Y en el corto plazo yo planteo 6 elementos que son esenciales y que el presidente debería hacerlo en este momento. El primero, reducir el déficit fiscal, por lo menos a un 25% para tratar de equilibrar esto. No es lo ideal, pero en este momento todavía podría servir eso. Y eso es bajando el gasto corriente. Es decir, ahí entra el elemento del saneamiento tributario, 1. Y 2, dentro de lo que es también una especie de tributo, es el gravamen arancelario que les expliqué en parte de la entrevista. Si ponemos un gravamen arancelario bajando para absolutamente todos los productos, el contrabando va a disminuir y la plata va a dejar de esfumarse hacia el exterior, porque por el contrabando se pierde dinero en el Estado. El saneamiento tributario tendría que consistir en eliminar, para no ir en contra de la Constitución Política del Estado, decir, si usted debe, por dar un ejemplo, 100 bolivianos, va a haber una especie de perdonazo, usted va a pagar 1 boliviano. Entonces, todos los que deben impuestos podrían bajar ese pago pagando el 1% de lo que deben y con eso nos habilitamos todos. ¿Y qué se lograría? Se evitaría que un montón de funcionarios públicos que se ocupan de ir tras de esas carteras que son incobrables, pero intentan cobrar porque son sus funciones, es su trabajo, la ley y su manual de funciones especifica que tienen que hacer eso, pues dejen de hacer eso y se podría utilizar esos funcionarios en otras actividades mucho más productivas que andar tratando de cobrar deudas que son incobrables y que lo saben que son incobrables, pero el Estado sigue perdiendo tiempo y plata persiguiendo a las personas. El segundo elemento, que es importante para solucionar el tema económico a corto plazo, es que se prohíba que el Banco Central siga dando créditos al sector público.
porque esto es una barbaridad. El Banco Central le da crédito a las empresas públicas que son deficitarias y gracias a eso siguen girando. O sea, le van metiendo dinero para que no quiebren de manera formal y se tengan que cerrar. Eso es una irresponsabilidad que tiene este gobierno y que ha tenido el gobierno de Evo Morales, y que obviamente cuando teníamos las reservas internacionales sumamente elevadas, arriba de 15.000 millones de dólares, podían aguantar. Pero ahorita estamos por los 1.500, 1.600 millones de dólares y no podemos aguantar. Es un absurdo. El Banco Central de Bolivia tiene que dejar de dar créditos a las empresas estatales que son deficitarias y que no tienen un buen funcionamiento. Y tenemos que hacer una apertura, el punto 3, irrestricta al comercio exterior. Es decir, que todos puedan importar y todos puedan exportar. La industria nacional tendría que mejorar a la fuerza porque tendría que competir con las industrias del exterior. Y al final en la industria nacional pues tampoco es que estamos muy bien, ni la tenemos muy grande, ni muy desarrollada. Cuarto, estabilizar el tipo de cambio de acuerdo al mercado. Ese es un gran problema. Imagínense los anticréticos. Si alguien ha dado algo en anticrético en 20.000 dólares, el Código Civil en el artículo 404, 5, 6, 7, 8 sostiene que se debe devolver en caso de que no haya la moneda extranjera al tipo de cambio oficial, es decir, a 6.96. Cuando no encontramos ya dólares a 6.96. Esto a mí me ha generado una infinidad de problemas con clientes y hasta con amigos, porque yo al ser abogado he tenido que responder a esta pregunta que nos han cuestionado a todos los abogados seguramente, porque incluso en los préstamos se sigue manteniendo que la devolución de los capitales, de los intereses es a 6.96. Por más que el dólar haya llegado a estar en el cambio paralelo hasta en 15, que ahorita creo que está cerca a 11, entonces se pierde mucha plata, mucha plata. Entonces se tendría que estabilizar el tipo de cambio de acuerdo al mercado. Y yo he planteado como una medida de corto plazo, que no es ideal, lo que se denomina la flotación sucia. Es decir, que interviene el Banco Central poniendo o quitando dólares, que eso en un mediano plazo no es lo ideal porque seguimos con una intervención estatal ahí, pero para hacerlo de manera paulatina, después de conseguir dólares del exterior entre 3.000 y 4.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, el Estado podría jugar con eso mientras vamos pasando a seguir bajando el déficit fiscal y vamos estabilizando las empresas que sí funcionan y las que no funcionan. Y aparte de eso, darle mayor libertad al comercio exterior. Entonces, ahí ya tendría que haber un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que en este momento es imposible que lo tenga Bolivia, porque es lo mismo. Uno va a pedir dinero como Estado al Fondo Monetario Internacional, hagamos de cuenta que somos un privado, vamos a pedir dinero a un banco y tenemos que demostrar que podemos pagar el crédito, si no, no nos lo dan. Lo mismo, si se quiere ir al Fondo Monetario Internacional, se tiene que acreditar que el Estado boliviano va a poder pagar el crédito. No nos olvidemos que en este momento, de acuerdo a varias entidades internacionales, Bolivia es el segundo país más inseguro de Sudamérica en temas económicos. El primero más inseguro de Sudamérica en temas económicos es Venezuela. Imagínense, estamos camino a Venezuela, rumbo a Cuba, gracias a los masistas. Es un desastre. Y para tener una estabilización social, porque van a haber muchos sectores que como consecuencia de estas medidas que son de emergencia gracias a la mala administración del MAS, pues tiene que haber un fondo de estabilización social donde se tiene que tocar las puertas de la CAF, del Banco Mundial y del BID para dar ayudas a ciertos sectores que van a ser golpeados, a las clases más desprotegidas. Entonces, bajo esos 6 elementos, al corto plazo podríamos resolver este problema. ¿Y qué es corto plazo? Estamos hablando que se podría paliar la crisis económica y mejorar en un plazo más o menos de 2 años, si lo hacemos ahorita. Porque si Luis Arce sigue gobernando como ha gobernado el movimiento al socialismo hasta aquí en el tema económico, cuidado que en agosto, cuando hayan las elecciones, este plan ya no sirve y tengan que ser medidas más radicales. Estoy dejando la puerta abierta de acuerdo a los datos económicos y a las estadísticas que van a ir surgiendo de que se van a tener que tomar cada vez que pasa el tiempo y no hace nada Luis Arce medidas más drásticas, como cerrar empresas de manera mucho más drástica. Ya no estaríamos hablando de reducir el déficit fiscal en un 25% como planteo en este momento. Estaríamos hablando de reducir todo el aparato estatal de repente a la mitad. O sea, tienen que tomar medidas ya, porque si no nos vamos a hundir todos. Ahora, ¿cuál sería la fórmula
para resolver los problemas que tenemos en este momento, en esta coyuntura. Puede ser todos los planteamientos excelentes, porque no tenemos políticas de carácter económico a nivel central. Pero ¿qué hacemos en este momento? ¿Qué haríamos en este momento para el tema de los combustibles y el tema del dólar? Específicamente, alguna vez yo había planteado de que se liberalice el tema de la importación de combustibles, que todo aquel empresario o gran emprendedor o gran empresario, especialmente de la agroindustria, que requiera que importe por su cuenta propia. Y en el tema de los dólares, un poco liberalizar las exportaciones, pero con ciertos límites y parámetros que seguramente el gobierno tendría que diseñarlo. Sí, son correctas esas medidas, pero en mi criterio, aquí el problema es la seguridad jurídica. Porque como les explicaba, los 5 elementos para tener una sociedad capitalista con respeto a la propiedad privada, al libre comercio, a la adquisición, a la posible disposición, a la coordinación social y todos esos elementos, si no hay seguridad jurídica, no hay nada. Y ahorita en Bolivia vivimos una inseguridad jurídica que es impresionante. Tenemos el Tribunal Constitucional en Sucre autoprorrogado, la Corte Suprema prorrogados. Y estamos esperando que el 1 de diciembre haya elecciones para el Poder Judicial. Yo les digo y me ratifico, ese sistema de elección judicial no sirve. No sirve. Cuando estemos en gobierno tenemos que hacer una consulta popular para modificar esa parte de la Constitución y otras más que cuando saquemos el plan de gobierno vamos a especificarlas muy bien y vamos a tener el tiempo suficiente para explicarlas. Pero no se resuelve. El problema es estructural. Si no hay seguridad jurídica, no hay seguridad en el comercio, no hay seguridad a la propiedad privada, nos quitan nuestros dólares, nuestros bolivianos. Al no haber respeto a la ley, no hay nada. Ahorita tendría que comenzar el gobierno, el ejecutivo, la fiscalía, que es Ministerio Público, y los jueces, Poder Judicial, por avanzar las investigaciones contra Evo Morales. 1. 2. Tendrían que liberar los caminos, que Cochabamba no esté encerrada. Eso es seguridad jurídica. Ahorita no podemos agarrar un bus e irnos a Santa Cruz o a La Paz. Estamos presos en Cochabamba. Eso es una barbaridad, es una vergüenza. Por falta de esa seguridad jurídica estamos perdiendo millones de dólares al día. Pasamos los 10 millones de dólares día. ¿Creen que eso no va a afectar? Es plata que deja de llegar a Cochabamba y que deja de estar en Bolivia. ¿Cuántas granjas, productores de pollos, de huevos, de carne, todos están siendo afectados? Nos están quitando el pan de la boca porque no hay seguridad jurídica. Sin seguridad jurídica no va a haber economía. El Estado de Derecho es fundamental para vivir en democracia y para tener oportunidades. Y esa es la lucha que tenemos que dar. Ahora, un tema muy cortito, breve. ¿Y cuál tendría que ser el mecanismo legal para que los bancos no hagan el famoso corralito con la gente que tiene depósitos? No solamente estoy hablando de dólares, sino también de bolivianos. Muy difícilmente pueden sacar los bolivianos. Hay el ejemplo de los comerciantes en este departamento, que quieren ir a tomar impuestos nacionales porque seguramente están cansados. Lo que pasa es que los bancos tampoco transparentan la información. Ellos no están dando los datos de la mora crediticia que tienen. Ahorita la mora, ellos muestran un número y después ponen otro número, es decir, lo muestran más bajo que de lo que es la realidad. Primero, tienen que transparentar la información. Segundo, el Banco Central, de acuerdo al encaje legal, se ha quedado con los dólares de los bancos privados. ¿Por qué? Por lo que les decía, en el tema del punto 2 para solucionar la economía al corto plazo. El Banco Central se ha quedado con esos dólares para inyectar ese dinero y que el Estado siga aguantando este Estado gigantesco que ha hecho el movimiento al socialismo, solamente con fines electorales lo ha hecho. Eso es lo que hacen los izquierdistas, hacen crecer el Estado para que todos dependan del Estado y tengan que ir a votar por el candidato del partido que está gobernando el Estado. Lastimosamente es así, ellos solamente buscan que unos cuantos a la cabeza estén bien parados y el resto estén pobres. Ese es el socialismo. Ya, bueno, ese tema yo te decía, taxativa y concretamente manifestaron de que van a ir ellos a bloquear impuestos nacionales y los bancos del departamento en principio y después del país después. ¿Tú crees que no están cometiendo un delito, no es apología del delito aquello, independientemente de lo que está haciendo el sistema bancario nacional? Claro, lo que pasa es que hay la ley para unos y no hay la ley para otros.
Ahorita nosotros con el tema de los bloqueos nos tienen detenidos en Cochabamba y perdiendo plata y nadie les puede ir a decir, oye, dejen de bloquear y los queremos levantar a patadas. ¿Da ganas de hacer eso o no? Lo mismo los comerciantes, no les entregan su plata, entonces ¿qué van a hacer? ¿Qué más queda? Si uno se queja y el Poder Judicial no responde, si ni siquiera el presidente respeta el Estado de Derecho, ni el expresidente que se acuartela en el Chapar y nos perjudica a todos los bolivianos. Entonces no hay Estado de Derecho y al no haber Estado de Derecho, el riesgo que se corre es ese, que la gente empiece a tomar justicia por sus propias manos. No estoy diciendo que eso es correcto, pero es el riesgo que se corre. ¿Acaso no nos da ganas de sacarlos a patadas a todos los bloqueadores en todo el país? Pero no, si hacemos eso nos van a decir que somos delincuentes, los ciudadanos de bien. Esta es una lucha entre el bien y el mal y todo lo que sea el movimiento al socialismo definitivamente son los malos de la película porque nos tienen como nos tienen. Un desastre. Bueno, nosotros llegamos al final de nuestra programación. Yo quiero agradecer, como siempre, tu gentileza y amabilidad, José Carlos. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Un saludo a la audiencia. Amigos televidentes, ustedes amables y gentiles como siempre. Buenas noches. Permiso. Televisión Cosmos Universitaria. Este medio se encuentra regulado y fiscalizado por la ATT. Juntos somos fuertes. Juntos somos